¿Cuáles son las consecuencias de las llamadas falsas hacia los cuerpos de socorro? Eso es lo que vamos a platicar con Julio Talamonti esta tarde. Así es, Andy, pues los cuerpos de socorro reportan que de 90 a 100 llamadas al día se reciben y de las cuales son falsas, perdiendo así la atención a personas que pues necesitan ser atendidas. Julio Talamonti nos acompaña para evaluar y analizar este tema y lo delicado que es hacer una broma de este tipo. Bienvenido. Hola Alejandra, hola Andri, televidentes. Esta es una situación bastante dramática. Vamos a ver, solo pongámoslo de la siguiente forma. Fíjense ustedes que pasó hace pocas semanas atrás que recibieron los bomberos, en este caso voluntarios, varias llamadas de una persona que supuestamente había sido atropellada en una moto en X lugar de zona 18. Mandan las unidades por las distintas llamadas, pero al mismo tiempo también había ocurrido un verdadero deslave allá en el basurero de la zona 3. Resulta que cuando llegan a zona 18 no había tal persona atropellada en moto y ya no pudieron atender de manera adecuada esta emergencia de la zona 3, donde sí fallecieron 3 personas. Entonces, aquí lo grave es no solo eso, lo grave es que se desgastan obviamente las unidades. Lo grave es la alta velocidad a la cual se exponen. La importancia del número 123, que es para emergencias en casos de bomberos, pero la importancia conlleva una responsabilidad, la responsabilidad de que esos números solo deben de marcarse en un verdadero caso real de emergencia. Pero también aquí hagamos una situación como un ejercicio clásico, es decir, el guatemalteco suele tomarse todo como una broma, como un chiste, y cuando estamos hablando de la cantidad de llamadas que se reciben a diario en estos call centers, son demasiadas como para poder estar sabiendo a ciencia cierta en una situación de tensión y de rapidez si esto es o no una emergencia. Bomberos municipales han implementado precisamente por ello, fíjense, una estrategia alterna. Mandan primero una moto generalmente. Bueno, y eso está muy bien. Yo estaba por plantear una estrategia, pero no sé si sería funcional. Por favor. ¿Te imaginas, Talamonti, marcar el número de los bomberos, no 122 o 123, lo que sea, sí, pero inmediatamente hacer una contestadora? Por favor, ingrese su número de DPI. Por decir algo, vamos a perder 4 o 5 segundos. Uno ingresa su número de DPI y luego ya la llamada cae, ¿no? Y ya te... Podría ser como un filtro porque obviamente los niños adolescentes no van a saber un DPI porque no tienen un DPI. Entonces, quizá pudiera ser un aliciente para filtrar, para colar, tamizar la llamada. Puede ser uno de los mecanismos aunque se pierdan unos segundos, ¿no? Exactamente, puede ser uno de los mecanismos a utilizar. Y hagámoslo, aunque creo que también sería esa concientización que decía Alejandra, que yo creo que al final de cuentas es que nadie nos lo
lo ha dicho. Por Es eso cierto. este tipo de análisis son importantes. Por supuesto, Julio Talamonti, el evitar realizar este tipo de llamadas que restan atención a emergencias reales por atender llamadas que son completamente insignificantes y solo lo hacen por llamar la atención y jugar una mala broma. Pero ¿qué medidas podrían tomar los cuerpos de socorro también? Porque en casa los padres de familia pueden vigilar a los menores, los adultos tener conciencia. Pero ¿qué medidas pueden tomar los cuerpos de socorro? ¿Qué sistema se podría implementar? Yo hago una sugerencia, así como Andri hizo una que me pareció muy oportuna también. ¿Por qué no copiamos el sistema o el método que utiliza 911 en Estados Unidos? Desde que ingresa una llamada al 911 Estados Unidos, al igual que acá, está siendo grabada, pero quien llama se identifica y no cuelga. Mientras llegan los cuerpos de socorro, mantienen a la persona acá, obviamente en la línea. Obviamente, si en algún determinado momento estamos hablando de un bromista, pues también en algún determinado momento se le va a caer la broma, se va a cansar y va a colgar. Entonces, creo que también podría ser un método alternativo, el hecho de que esa llamada no se cuelgue, pero esto lamentablemente no se puede implementar. ¿Saben por qué? Porque hay muy poco personal dentro de los call centers de los cuerpos de socorro. No hay un presupuesto que alcance para esto. Bueno, Talamonti, y entonces al tener en nuestras manos la factura del teléfono, nos podemos dar cuenta a dónde se llamó. Y si en nuestra casa llamaron al 122, 123, etcétera, de los bomberos, allí podemos empezar nosotros como padres a hacer conciencia a nuestros hijos. Y no solo conciencia leve, sino quizá un regaño fuerte, ¿no? Yo creo que sí, Andri, Alejandra, y también debería ser uno de los temas. Por eso, fíjense, la propuesta creo que debería ser bien sencilla. Deberían de regresar las clases de civismo a los colegios y a las escuelas todos los días lunes, y dentro de los temas cívicos el poder hablar esto, al construir ciudadanía, al hablar de los cuerpos de socorro, la importancia de conocer esos números, pero conocerlos como algo de emergencia. Y se me ocurre algo ahorita que te oigo hablar. ¿Qué tal? Yo me acuerdo cuando estudiaba celebrábamos el lunes cívico, ¿no? Así es. Pero imagínense hoy que se celebrara el lunes cívico y luego que se tomaran 20 minutos, todos juntos los chicos, para hablarles de civismo. Quizá no una clase en cada aula, quizá no, pero en el lunes cívico 15, 20 minutos, y sería fantástico, ¿no? Como un llamado también a los centros educativos, que si no se hace de manera desde el Bineduc, pues que se haga individualmente, ¿no? El problema es que esto no se hace, pero Andri, Alejandra, un verdadero honor como siempre. Oyen. Gracias, Julio Talamonti, el honor ha sido nuestro. Debemos hacer una pausa, no sin antes extender la invitación a que sintonicen a las 21 horas a la medida, en donde estarían analizando temas coyunturales, Julio Talamonti. Así será, Alejandra, a las 21 horas. Gracias. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, volvemos.